que corra. No, esto es en directo, o sea, hay que aprovecharlo. Exacto. Don Pablo, le dejo con el respetabilísimo público. Fantástico. Preguntad lo que queráis porque el precio de la consulta está incluido en lo que habéis pagado para ver el webinar. La increíble cantidad de 0 euros. Así que por ese precio, pues vamos a aprovecharlo. Sí que me gustaría, si seguís sé que muchos de vosotros y de vosotras seguís las sesiones de la academia fielmente, y sé que hace unas semanas pues recordaréis que hablamos de la North Star Metric. Y ya adelantamos un poco que la North Star Metric iba a ser uno de los puntos de partida de lo que vamos a hablar hoy, del GOI3. Así que, si no sabes de qué estoy hablando, es muy recomendable que vayas un par de sesiones atrás y te veas la North Star Metric. No te vayas ahora, puedes quedarte porque no es imprescindible para lo que vamos a ver hoy, pero sí está muy relacionado y es muy interesante trabajar, más que muy interesante, es imprescindible trabajar con una buena North Star Metric para que el GOI3 tenga sentido. Van a ser dos elementos directamente relacionados. Y como ya hemos adelantado un poco, vamos a hablar de growth, ¿no? De crecimiento. Y siempre que se habla de growth, pues se ilustra un poco con la típica imagen de una planta creciendo. A menudo es otro tipo de planta cuando se habla de growth, pero bueno, este es otro tema. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que hace falta para hacer crecer un negocio. Y para los profesionales de growth, yo no sé si esto os lo preguntaréis vosotros, yo me imagino que muchas de las personas que estáis viendo este webinar ahora, pues o bien seréis personas emprendedoras que tienen un negocio, empresarios, empresarias, freelance, estaréis trabajando quizás por cuenta ajena en una agencia que trabaja con negocios, y cada uno tendréis una idea de qué es lo que hace falta para que crezca un negocio. Para los profesionales del growth, como yo, hace falta ideas, fundamentalmente. Es decir, el material con el que trabajamos son las ideas, especialmente las buenas ideas, ¿no? Que son aquellas que impulsan a los equipos de marketing, a los equipos de producto, a los equipos de user experience, de adquisición, de ingeniería, de diseño, todos los equipos que hay un poco involucrados alrededor de la construcción de un negocio digital. Impulsan estos equipos y además nos aportan métricas que nos ayudan a medir la consecución tanto de los objetivos principales como de los secundarios, que muchas veces son más accionables que los propios objetivos principales, ¿no? Accionables en el sentido de que podemos hacer cosas en nuestro sitio que impulsen esas segundas métricas. Por tanto, el ingrediente principal para hacer crecer un negocio son las buenas ideas. ¿Y cómo se tienen buenas ideas? Bueno, pues mirad, Linus Pauling fue un químico y bioquímico estadounidense que decía que la mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas. Y este señor, Pauling, pues es un tío muy respetable. De hecho, es la única persona en la historia que ha ganado 2 premios Nobel individuales. Tiene un premio Nobel de Química y tiene un premio Nobel de la Paz, que esto está muy de moda últimamente, hablar del premio Nobel de la Paz, en su caso, bien ganado por su campaña contra las pruebas nucleares. Y Pauling describe con esta cita, de forma, pues yo creo que especialmente sucinta, la esencia de la creatividad productiva, ¿no? De la creatividad a la hora de diseñar ideas. Durante años se ha repetido la imagen romántica del genio creativo, ¿no? De esa persona que tiene una gran idea mientras se ducha, mientras pasea al perro por el parque o mientras está tranquilamente tomándose una cerveza en un bar solo. Y sin embargo, la ciencia lleva ya un tiempo desmontando este mito. Desde los años 60 aproximadamente ya se viene investigando un poco este proceso de la creatividad. Y el hecho es que la creatividad, lejos de ser un chispazo de inspiración, parece responder a un proceso mucho más probabilístico. Cuantas más ideas generas, más probable es que alguna de ellas sea realmente buena. De hecho, esto está demostrado que es así científicamente. Esto no es una afirmación puramente intuitiva. Está respaldada por datos. En el año 2015, un grupo de investigadores de la Universidad de Nuevo México, liderado por el investigador Rex Young, publicó un estudio en una revista que se llama Frontiers in Psychology, que pone números y resonancias magnéticas a esto que estamos hablando, ¿no? A este fenómeno que estamos hablando. El trabajo se titula Quantity Yields Quality When It Comes to Creativity. Y confirma de forma empírica la llamada regla de las probabilidades iguales, que es una regla un poco que tiene que ver con esto que estábamos comentando, ¿no? Que la calidad creativa no surge de la nada, sino de la cantidad. En otras palabras, que la creatividad no se trata de tener una idea brillante, sino de generar muchas ideas
hasta que alguna sea lo suficientemente brillante. No voy a profundizar en esto porque ya lo he hecho, ¿vale? Si quieres leer un poco más sobre las bases de este estudio y los aprendizajes que extraemos de él, te recomiendo que le eches un vistazo a este artículo que he publicado en mi blog ayer mismo para documentar precisamente esto que os estoy presentando, y profundizo mucho en el tema. Y es apasionante todo cómo funciona este proceso creativo y sobre todo cómo podemos aprovechar el conocer este funcionamiento para aplicarlo de alguna manera a nuestros procesos. Pero si nos metemos hoy con esto, pues ya no nos da tiempo de descubrir el Goi Tree y al final hemos venido a eso. Así que os dejo aquí el enlace, si queréis echarle un vistazo, pues lo tenéis ahí fresquito. Y si no, me buscáis en LinkedIn, que la última publicación que he hecho en LinkedIn hablo de ello. Para mí, que me gusta mucho el mundo del neuromarketing, el psicogrowth y todo esto, creo que puede ser algo interesante que os va a abrir mucho la mente. Y no termino con la cita de Linus Pauling, sino con la de este señor, que probablemente os sonará bastante, Albert Einstein, que decía que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Cuando somos pequeños nos sorprendemos de todo y por todo, ¿no? Todo es como un descubrimiento. Nuestra capacidad de asombro brota naturalmente y nos permite ser felices, ¿no? Cada cosa que descubrimos pues nos sorprende tanto que nos hace como ilusión, ¿no? Sin embargo, a medida que vamos creciendo y nos vamos volviendo adultos, esta capacidad disminuye y casi desaparece, ¿no? Einstein nos recuerda que podemos volver a sorprendernos de todo abriéndonos a nuevas ideas para que nuestra mente se expanda. Es decir, explorando nuevos espacios, adquiriendo nuevos conocimientos, y esa debería ser un poco, o es potencialmente una vía que nos da una garantía para encontrar nuevas ideas precisamente. Entonces, estamos hablando en cómo generar o pensando en que generando muchas ideas conseguiremos tener ideas buenas, pero tenemos un problema. Cuando encontramos un método, un sistema, que es de lo que voy a hablar hoy, para generar nuevas ideas, empezamos a tener el problema de cómo organizamos las ideas. El principal problema ante este reto es el de dinamizar la generación de ideas, potenciarla, pero también organizarla y priorizarla. Porque trabajar en un marco tan simple como el de tener un objetivo y de ese objetivo que surjan una serie de ideas es muy limitado y descubriremos que se agota muy pronto. Es decir, nos costará mucho generar muchas ideas para alcanzar un objetivo que hayamos definido para nuestro negocio. Y en el caso de que superemos ese primer problema, necesitaremos un sistema que nos permita organizarlas y clasificarlas y priorizarlas para que podamos ocuparnos de ellas, podamos atacarlas de una manera que tenga sentido. Y para todo esto en este contexto, es en el que se desarrolla el Goi Tree. Esto lo diseñó la gente de Product Hackers, en concreto lo desarrolló su fundador Luis Díaz del Dedo. Lo inventó hace ya unos cuantos años, lo ha desarrollado con sus socios, con Jorge García y con José Carlos Cortizo, alias Corti, y lo desarrolló ante la inexistencia de respuestas sobre cómo organizaban los equipos de investigación la fase de ideación experimental, ¿no? No había nada. Un día se puso a pensar y dice, bueno, ¿cómo los equipos de investigación cuando tienen que desarrollar ideas, qué metodologías usan para poder generar esas ideas? Y no había nada. Resulta que descubrió que no había nada. Pero sí que descubrió que las ideas que teníamos que ir generando tenían que cumplir una serie de requisitos. El primero, que debían partir de una casuística real del negocio. Pensad que no estamos hablando de tener ideas en general, estamos hablando de tener ideas de crecimiento para nuestro negocio. Por tanto, deben partir de casos reales de nuestro negocio. En segundo lugar, estas ideas deberían responder a un objetivo concreto y medible, ¿eh? Ya sabéis lo de los objetivos SMART, ¿no? Deben tener una serie de características determinadas para que sean objetivos que realmente apliquen a nuestro negocio, que tengan utilidad. En tercer lugar, tienen que poder ser estimadas para ser priorizadas. Y cuando digo estimadas me refiero a que tienen que poder ser talladas las ideas, ¿no? Tenemos que saber, de alguna manera, el impacto que va a tener el realizarlas, el coste que va a tener, bueno, la facilidad que implica o no desarrollar esas ideas. Es decir, tienen que poder ser estimadas, valoradas, presupuestadas, talladas, como queráis. Y en cuarto lugar, las ideas podrían generar varias hipótesis para ser testeadas con usuarios reales. Es decir, de una misma idea podemos extraer varias hipótesis derivadas. Además, las ideas deberían poder enmarcarse en alguna de las fases del journey del usuario dentro de nuestro modelo de negocio. Es decir, si nosotros hacemos un recorrido por cuál es desde el primer punto de contacto que tenemos con el usuario hasta el último, dentro de todo ese journey, las ideas que vayamos a desarrollar de crecimiento de nuestro negocio deberían poder enmarcarse en algunas de esas fases, ¿no?
Y finalmente, de cara a poder tener una visión completa del mapa de ideas, necesitamos un formato de presentación lo más visual posible. Es decir, necesitamos una herramienta que nos permita pintar todas esas ideas y organizarlas de una manera efectiva, ¿no? Entonces, un poco a partir de estos requisitos iniciales, se puso Luis Díaz del Dedo a investigar y encontró una cosa que es el Opportunity Solution Tree de Teresa Torres, que está dedicado a equipos de producto y que es como un poco el antecedente directo del GoiTree, ¿no? El equipo de Product Hackers lo adaptó al marco de trabajo del growth en lugar de al desarrollo de producto y vamos a ver cómo funciona exactamente ahora el GoiTree. Vamos con ello. Mirad, el GoiTree se compone de una... Bueno, lo de tree, ya sabéis que tree significa árbol en inglés y tiene una estructura, se dice así porque tiene una estructura como si fuera el de, imaginaos como si fuera un árbol del que van saliendo brazos, ¿no? Lo que pasa es que lo vamos a ver de manera invertida, ¿no? Lo vamos a ver de forma piramidal, pero lo suyo sería que salieran los brazos, digamos, hacia la parte superior. Entonces, vamos a tener que partimos de la North Star, que es la North Star Metric, como decía, como veis ya el punto de partida se define un poco en base a lo que vimos hace un par de sesiones. Este es el objetivo final de negocio. Recordad que, muy importante, la North Star Metric debe estar alineando el objetivo final de negocio, pero también el objetivo de los usuarios que son clientes o que van a utilizar nuestro producto digital. De esa North Star Metric cuelgan una serie de objetivos accionables del negocio, ¿vale? De esos objetivos o goals colgarán las oportunidades, que son las circunstancias concretas de nuestro negocio. Fijaros, G-O, y de ideas, que son las formas que vamos a tener de alcanzar el objetivo a través de esas oportunidades, ¿no? Por eso es lo del GoiTree, es Goal, Opportunity, Ideas. Y finalmente tenemos el nivel de experimentos, que son hipótesis y los procesos, vamos a generar hipótesis sobre esas ideas y vamos a generar un procedimiento de validación y refutación experimental, que es un poco como se plantea, un poco en el campo del growth normalmente. Fijaos que dentro de esta estructura en forma de árbol, pensad que esto puede ser un árbol que se abra, no voy a decir infinitamente, pero que se abre mucho, porque de cada goal pueden colgar todo un conjunto de oportunidades, dentro de cada oportunidad puede haber una serie de ideas y dentro de cada idea puede haber una serie de experimentos o no, puede que haya ideas que no permitan generar experimentos. Pero vamos a ver, dentro de nuestra estructura de árbol, vamos a ver que hay un apartado que hace referencia un poco al negocio, ¿no? La North Star Metric y los objetivos y las oportunidades pertenecen al ámbito del negocio del producto. Sin embargo, la fase de ideas y experimentos es lo que nosotros aportamos para conseguir esos objetivos. Es donde los managers o las personas responsables de desarrollar la actividad de growth, la disciplina de growth dentro del negocio, van a trabajar sobre todo en esa fase de ideación y de experimentación. Es decir, vamos a poder definir una North Star, vamos a asociar o vamos a identificar una serie de objetivos que accionan, que apalancan esa North Star. Vamos a ver las oportunidades que nos van a permitir crecer, ahora vamos a entrar un poco más en detalle, en esos objetivos, pero todo eso es prácticamente una descripción de cómo es el negocio y cuál es el contexto del negocio. Es decir, ahí tenemos muy poco que aportar nosotros. Es decir, es lo que es. Pero luego vamos a tener las ideas y los experimentos que sí que es lo que está en nuestra mano para poder accionar, para poder mover todo esto que comentábamos más arriba. Vamos a ver un poco con más detalle cada una de las fases, que yo creo que es interesante. La North Star, esto ya lo vimos el otro día, la North Star Metric es una métrica que captura el valor que aportamos a nuestros clientes, eso es muy importante, fijaros que lo digo en primer lugar, unifica y alinea los esfuerzos de todos los departamentos de nuestro negocio, todos los equipos, y su incremento siempre mejora los resultados del negocio. Al final es la métrica de un resultado, ¿no? Es lo que llamamos una output metric y por lo tanto no es accionable de forma directa. Es decir, yo no puedo hacer algo que directamente mueva la North Star. Sin embargo, toda North Star Metric depende a su vez de muchas otras métricas más concretas y más fáciles de accionar mediante actividades de growth. Y a esas métricas las llamamos input metrics, que son la base de nuestro trabajo para nuestros clientes o en el caso de que estemos con nuestro propio negocio, pues para nuestro negocio. Esas input metrics son los objetivos concretos donde buscaremos esas palancas de crecimiento de la North Star, van a impactarla de manera directa y normalmente a esas input metrics les vamos a llamar goals o objetivos, un poco para facilitar la comprensión de nuestros clientes o de los responsables, ¿no?
Ahora vamos a ver, vamos a entrar en esos goals y vamos a ver algunos ejemplos de esas input metrics, ¿no? Algunos ejemplos de North Star, aunque el otro día ya vimos, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso de Facebook es el número de usuarios activos diarios. Claro, yo te digo, incrementa el número de usuarios activos diarios. Usuarios activos, ¿eh? Estoy hablando de captar nuevos usuarios, sino de incrementar el número de usuarios que utilizan diariamente Facebook, por ejemplo. Hostia, pues es que eso es muy difícil que tú me digas, pues con esta acción lo vamos a conseguir. No, porque va a ser un conjunto de acciones que activarán una serie de input metrics que a su vez impactarán en esa output metric que es la North Star, ¿no? Por eso es importante un poco que luego lo bajemos a objetivos. Pero como decía, pues por ejemplo, en el caso de Spotify, pues el tiempo de escucha activo por usuario sería su North Star. En el caso de Airbnb, el número de noches reservadas. En el caso de Duolingo, pues el número de lecciones completadas por día, todo eso. Como decía por debajo, los goals, objetivos, las input metrics, que es la unidad de medida del goal o del objetivo. Una vez hayas determinado las input metrics para un cliente o para tu negocio, tenemos que transformarlas en objetivos. Los objetivos o goals que tendremos en cuenta de cara a trabajar se van a basar en estas input metrics. De hecho, todo goal, todo objetivo va a ser medido utilizando una input metric. De esa forma, transformamos una métrica en un objetivo de nuestra actividad. Por ejemplo, se va a entender mejor. Si detectamos una input métrica a partir de North Star que fuera compras de clientes recurrentes, podríamos transformarla en un objetivo más general diciendo mejorar la tasa de recurrencia fidelización. Fijaros que si yo os digo, nuestro objetivo es mejorar la tasa de recurrencia o la tasa de fidelización, incrementando la métrica de compras de clientes recurrentes, estoy impactando directamente en ese goal, en ese objetivo. No es la única input metric. Seguramente hay otras input metrics que están relacionadas con ese objetivo, pero no hay duda de que esa input metric afecta a ese objetivo. Es decir, yo puedo tener un único objetivo y a su vez un conjunto de input metrics que estén dándome una medida de la evolución de ese objetivo. En el siguiente nivel nos encontramos con las oportunidades, ¿no? Las palancas. Las palancas son siempre acciones o partes de tu negocio, de tu producto digital que se están haciendo pero se pueden hacer mejor, es decir, representan problemas o no se están haciendo y deberíamos hacer, que eso normalmente son oportunidades, ¿vale? La manera de llegar a ellas normalmente es haciéndonos preguntas. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene el usuario de mi producto, de mi sitio, de mi negocio? Pues puede ser que tenga problemas para comprender el producto a nivel general, que no lo entienda bien. Puede ser que tenga problemas para conseguir su objetivo en mi negocio, ¿no? En llegar a conseguir lo que él quiere conseguir por lo que ha entrado. Puede ser que tenga dificultades para entender el beneficio que el producto le ofrece. Esto pasa muchas veces, ¿no? No solamente no entiendo cuál es el producto, sino entiendo qué beneficio me puede aportar a mí y, por tanto, no compro. O podría tener problemas para conseguir un nivel de confianza necesario para contratarlo. Es decir, sí, esto está bien, tiene buena pinta, pero ¿esta gente quién es? ¿No? Bueno, pues eso podría ser problemas que tiene el usuario. Luego, ¿qué oportunidades de negocio no estamos explotando o podríamos explotar mejor? ¿No? Esa parte, por un lado, de los problemas, por otro lado, las oportunidades. Pues, por ejemplo, oportunidades que la industria esté explotando con éxito en otros negocios parecidos al mío y yo no lo estoy explotando. O propuestas innovadoras con potencial, cosas muy rompedoras que están empezando a petarlo y que yo todavía pues, no las estoy aplicando dentro de mi producto. Bueno, pues ahí hay oportunidades, ¿no? Pues son cosas que no estoy haciendo todavía, pero que sería interesante que hiciera. Debemos pensar que toda oportunidad tiene una causa. Normalmente es un hecho, un problema, una circunstancia que podemos documentar, es decir, que podemos identificar y podemos documentar y que pueden ser demostrables, además, dentro del producto. Normalmente las oportunidades siempre son positivas. Todo problema del usuario o del negocio, del producto de nuestros clientes, es al mismo tiempo una oportunidad de crecimiento y, por lo tanto, de éxito desde nuestro lado, ¿no? de éxito de nuestro servicio. Toda oportunidad debe responder siempre a un objetivo, a un goal. Por eso está por debajo de los goals, ¿no? Debe estar contenida siempre dentro de un goal. Debe responder a un objetivo concreto. Y la explotación de esta oportunidad siempre debería incrementar la input metric de ese goal. Es decir, si mi oportunidad, si el desarrollo de mi oportunidad no incrementa, no hace moverse la input metric de mi objetivo,
esta oportunidad no debería estar colgando de este objetivo, ¿vale? Debería estar en otro objetivo, deberíamos generar un nuevo objetivo, que eso puede ser, luego lo veremos. ¿Cómo normalmente aquí el problema suele ser cómo encontrar esas oportunidades? Bueno, pues habitualmente tendremos que buscar los puntos de mejora en el producto y en el negocio con el que vamos a trabajar. Deberemos analizar el producto, utilizar, por ejemplo, las herramientas de analítica de manera interna cuando estamos normalmente identificando problemas, o escanear el mercado, hacer benchmarking en el mercado para identificar esas oportunidades que están explotando otros usuarios. Y en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad muy buena hoy en día utilizando herramientas como, por ejemplo, Perplexity. No sé si sabréis que Perplexity es una inteligencia artificial, es un LLM muy interesante para hacer investigaciones, porque hace unos análisis muy profundos, bastante más avanzados que otro tipo de LLMs como ChatGPT o como Cloud. Perplexity ha publicado a principios del mes de octubre un navegador que se llama Comet. Bueno, Comet es un navegador muy parecido a Chrome, de hecho utiliza el motor de Chrome y podéis utilizar incluso las extensiones de navegador de Chrome, pero además integra dentro un agente con inteligencia artificial. Con lo cual puedes hacer cosas como decirle, vete a las webs de estos negocios de mi competencia y busca oportunidades, funcionalidades, características que yo no esté ofreciendo en mi sitio web. Y el propio Comet hace ese ejercicio de ir a cada web, buscar las funcionalidades de los productos, las ventajas, las características, contrastar unas con otras, generar un cuadro y decirte cuál tiene cada negocio que tú no estás aplicando. Incluso podrías hacerle una valoración, un benchmarking para saber cuáles son las más atractivas. Fijaros que de esta manera yo puedo hacer un análisis de mercado súper rápido, bueno, rapidísimo comparado con lo que me costaría hacerlo a mí. No es instantáneo, obviamente, el navegador, de hecho, tiene que simular toda esa navegación para verlo, lo puedes ver incluso en tiempo real como lo hace, pero desde luego es muchísimo menos laborioso que tener que hacerlo tú a mano, ¿no? Con lo cual, esto es una buena forma de descubrir oportunidades con una tecnología que tenemos ahora que hasta hace muy poquito no lo podíamos hacer así. Muy recomendable esto. Al trabajar en esta fase de discovery de oportunidades, es natural que se nos mezclen a veces las oportunidades con las ideas, que es lo que vamos a ver ahora. No importa, lo apuntamos y luego ya seguiremos trabajando con ello. Hay que trabajar esta fase, una vez que tenemos definida el North Star y los goals, que es un poco lo más estable. Las oportunidades, las ideas o los experimentos funcionan un poco en modo brainstorming. Vamos apuntándolos, vamos echándolos ahí a un saco y luego ya organizaremos un poco las cosas, ¿vale? Es importante que dejemos un poco fluir en el momento que tenemos ya definidos los objetivos, que dejemos un poco fluir todo esto en nuestro sistema. Por debajo de las oportunidades tenemos siempre las ideas, ¿vale? Las ideas pertenecen, cada idea debe pertenecer siempre a una oportunidad y su objetivo deberá ser incrementar la input metric del goal que acoge esa oportunidad, ¿no? Incluso cuando sea de forma más o menos indirecta, lo vamos a ver luego en los ejemplos, pero toda idea tiene que estar orientada a generar impacto positivo en la input metric que decíamos antes, en un KPI de negocio o incluso de forma directa en algunos casos en el North Star, ¿no? Puede ser también. Una vez que vamos generando ideas, estos insights que sugieren cómo potenciar las oportunidades, las tenemos que priorizar, ¿vale? Vais a ver que se generan muchísimas ideas con las que vais a poder trabajar. Precisamente el objetivo de este sistema es generar muchas ideas y luego tenemos que buscar una forma de priorizarlas. A ver si nos da tiempo a hablar luego del sistema ICE, del ICE Score, que es una fórmula de priorización muy interesante que además no solo se puede aplicar a esto, sino que podéis aplicar prácticamente cualquier cosa. ¿Cómo generamos las ideas? Bueno, pues debemos analizar cada uno de los problemas de usuario y cada una de las oportunidades, ¿no? Y ver si podemos transformar esos problemas en oportunidades. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del usuario en los diferentes puntos del journey de nuestro negocio? ¿Cómo podría el usuario superar un problema con el que se encuentra? ¿Cómo podría el usuario conseguir su objetivo? ¿Qué puedo incrementar, modificar o sustraer, es decir, eliminar de la interfaz en esos puntos? ¿Cómo puedo o qué pistas nos están dando evidencias? ¿Cómo puedo conseguir hacer algo más rápido? ¿Cómo puedo conseguir hacer algo mejor? ¿Cómo me gustaría hacerlo a mí? Todo eso son potenciales problemas de usuarios. Y luego
a nivel de oportunidades del negocio, pues preguntarnos dónde está el dinero, dónde está la pasta de lo que estoy haciendo, cómo puedo generar más pasta, cómo puedo ahorrar, cómo puedo hacer que mi cliente ahorre pasta, ahorre dinero, si algo se puede hacer más sencillo, si algo se puede hacer mejor. No sé, qué hace, como decíamos antes, qué hace la competencia directa, qué hacen otros negocios en sectores similares o en sectores diferentes que podamos aprovechar o incluso hibridar diferentes modelos de negocio. Todo este tipo de preguntas nos van a ayudar a generar ideas basadas en estas oportunidades. Y en el último nivel nos vamos a encontrar siempre con los experimentos, donde lo que vamos a hacer es generar hipótesis que sean validadas mediante tecnología experimental. Digamos que el experimento es como si fuera la partícula activa de todo este proceso, ¿no? Es lo que utilizamos para validar las hipótesis que hemos establecido a partir de las ideas. Normalmente hablaremos de experimentos controlados. En un experimento controlado se realizan dos experiencias idénticas, ¿no? En una de ellas, llamado grupo experimental, aplicamos el tratamiento o el factor que queremos testear, y en otro grupo, el que llamamos grupo de control, no se aplica este factor que queremos testear, ¿no? Finalmente comparamos los resultados de ambos grupos. Los métodos experimentales son los más adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones causales. Pero no tiene por qué ser necesariamente experimentos con metodología experimental. Vamos a pensar sobre todo, por simplificarlo mucho, A/B testing, ¿no? Test A/B, en el que tienes, pues por ejemplo, en el caso de que estemos probando una interfaz, queremos validar una idea sobre un cambio en una interfaz y hacemos un experimento con un test A/B en el que a un grupo de control le mantenemos la web tal cual está y a un grupo de variante le vamos a crear una versión alternativa, un elemento cambiado en esa interfaz, y comparamos los resultados de conversión para ver cuál es el que mejor rinde, ¿no? Bueno, eso para medirlo requiere de cierta tecnología, ciertos conocimientos estadísticos, y si aplicamos todo eso de manera un poco correcta, digamos, de manera procedimental, pues tendremos una cierta seguridad de que el resultado del experimento es reproducible en producción, ¿no? Nos lo podemos llevar a producción y estimar que el impacto va a ser el que hemos detectado en el experimento. Pero se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Este proceso un poco experimental se puede hacer también mediante iniciativas que no requieran validación causal, pues simplemente análisis descriptivo. Nosotros estamos viendo que hasta ahora, antes de hacer un cambio, teníamos una tasa de conversión de un valor determinado y a partir de hacer ese cambio, pues ha mejorado la tasa de conversión. Bueno, pues ahí de manera observacional podemos estimar que efectivamente esa mejora era real. Esto es una aproximación, ¿vale? No, lo ideal es hacerlo de forma un poco estadística, pero es verdad que se puede hacer de muchas otras formas. Fijaros que en toda esta estructura vemos que vamos a tener que la unión entre oportunidades, problemas y datos genera ese conjunto de ideas que vamos a ir luego situando dentro de esta estructura de árbol que comentaba. Vamos a verlo con un ejemplo práctico, con un Goitree un poco humilde, porque va a ser un Goitree de un solo brazo, ¿no? De un tronco, simplemente para que podamos trabajar en verlo de una manera un poco más visual, sin que tenga muchos brazos. Pero luego os enseño uno real. Por ejemplo, una North Star de un negocio que es el número de presupuestos aceptados. No sé, imaginaros en un negocio donde el usuario nos envía un formulario de contacto para solicitarnos un presupuesto y nuestra North Star Metric es el número de presupuestos aceptados. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo tengo un presupuesto de un proyecto que voy a realizar y el usuario ha encontrado un proveedor para llevar adelante su proyecto, ¿no? El presupuesto aceptado para él también es un éxito, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso estamos alineando un poco los dos objetivos. Bueno, pues, ¿qué objetivos de alguna forma reflejan o impactan en el crecimiento de esta North Star? Pues un objetivo podría ser el de conseguir más solicitudes de presupuesto. Si yo incremento el número de solicitudes de presupuesto que recibo, obviamente habrá un impacto positivo en el número de presupuestos aceptados, ¿de acuerdo? Es una input metric. Y yo puedo accionar o puedo mover el número de presupuestos aceptados con cierta capacidad, pero para mí es mucho más fácil conseguir más solicitudes de presupuesto, ¿vale? Para impactar en esa North Star. ¿Qué oportunidades tengo para hacer esto? Pues va a depender mucho de vuestro journey, de vuestro sitio, de vuestro proceso, pero imaginad, por ejemplo, que una oportunidad seguro que va a impactar en conseguir más solicitudes de presupuesto va a ser incrementar la confianza del lead en el servicio. Es decir, cada usuario que me llega a mi landing page o a mi sitio web, si yo consigo incrementar la confianza que siente respecto al servicio, seguro que facilito
que más usuarios me envíen una solicitud de presupuesto y, por tanto, más presupuestos llegarán a ser aceptados. ¿Qué ideas puedo trabajar para trabajar esta oportunidad de incrementar la confianza del lead? Pues una idea podría ser la de utilizar la prueba social para tangibilizar la calidad. Es decir, ¿de qué manera solemos ganar la confianza de los usuarios por nuestro servicio? Pues muchas veces mediante testimonios, reseñas, valoraciones, opiniones de expertos en el sector, de personas conocidas, lo que viene a ser el sesgo de autoridad. Todo eso es lo que solemos llamar prueba social. Bueno, pues una idea sería utilizar precisamente la prueba social para generar más confianza en los leads, ¿no? ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente esta idea es así y que esto tiene un impacto positivo? Bueno, pues para eso podríamos generar un experimento que, por ejemplo, podría ser el de añadir testimonios a la landing page y ofrecer a algunos usuarios una landing page actual que no tiene testimonios y a otros usuarios en un número similar, un número parecido, ofrecerles una landing page en la que aparece una sección de testimonios. Y comparar, a ver qué landing page es la que está generándome mayor cantidad de solicitudes de presupuesto. Fijaros que esto debería impactar en ese goal y, a su vez, esto debería tener un impacto de rebote en la North Star, ¿vale? Esto es muy simple. Fijaros que simplemente es una North Star, un objetivo, una oportunidad, una idea. Pero pensad que esto puede empezar a abrirse. Es decir, a nivel de goal podríamos generar otro tipo de goals que afecten también el número de presupuestos aceptados, ¿no? Quizás experimentar con los precios, por ejemplo, ¿no? Cuando solicitan un presupuesto, nosotros respondemos con un precio. Pues otro goal podría ser, no sé, conseguir generar más valor identificar más el valor que se entrega con el presupuesto que se envía o optimizar los precios, o hay una serie de objetivos con los que se pueden trabajar. Pero fijaros cómo a nivel de oportunidad, por ejemplo, donde hemos metido incrementar la confianza del líder en el servicio, podríamos trabajar con otras oportunidades que afectan al mismo objetivo, como por ejemplo aumentar las visitas al sitio o mejorar la recurrencia. Esas dos oportunidades trabajarían en la misma línea. También podríamos generar más ideas, por ejemplo, apoyarnos, como os decía antes, en el sesgo de autoridad con recomendaciones de personas referentes, o aumentar la sensación de urgencia mencionando una capacidad limitada y diciendo que ya tenemos cerrados nuestros proyectos de aquí a final de año y que si quieres tener tu proyecto para verano del 2026, más vale que lo pidas ya para que te lo podamos hacer a partir de enero, ¿no? Pues eso genera cierta urgencia. Y a nivel de experimentos, pues podemos estar trabajando a su vez también con un montón de ramas, ¿no? Por ejemplo, pues experimentos que hablen de añadir reseñas, de añadir valoraciones en forma de estrellas, de añadir fotos de otros proyectos o de otros trabajos, ¿no? Referencias de casos de éxito. Todo lo que está ayudando de alguna forma a potenciar esa prueba social. Esto, pensad que va abriéndose y a medida que vamos generando esto, nos encontraríamos con un desarrollo del GoITree. Fijaros que yo hasta ahora he estado enseñando las diapositivas empezando por la parte superior y lo he ido desplegando hacia abajo, ¿no? Es lo que se llama una forma racional de completar el GoITree. Salgo de mi North Star, defino una serie de objetivos y a partir de ahí identifico una oportunidad, trabajo en crear ideas que mejoren el goal, que mejoren las métricas de esa oportunidad y en experimentos. Y esto es un modelo racional. Pero también puede pasarnos que personas que tengan una personalidad más creativa estén navegando por el sitio y vean algo que les llama la atención y digan, epa, esto, esta llamada a la acción, por ejemplo, me parece que está en una parte muy, muy abajo en la página, sospecho que esto va a haber usuarios que no lo van a ver y se están perdiendo una llamada a la acción que es interesante. Pienso que quizás si la subiera, se vería más y probablemente tenga un impacto en la tasa de conversión a envío de formulario y tal. Fijaros que en este tipo de análisis estás partiendo del experimento que alimenta una idea que a su vez va a alimentar una oportunidad. Es un tipo de pensamiento más creativo en lugar de ser racional, de abajo hacia arriba. Y también nos sirve para completar nuestro GoITree. Es decir, nosotros podemos generar un GoITree de manera racional y luego podemos completarlo, si queréis, de manera creativa, ¿eh? Y todo esto puede encajarse perfectamente. Simplemente tenemos que tener la atención suficiente para conectarlo con las ideas y con las oportunidades adecuadas para que todo esto quede de una manera ordenada. De tal forma que quizás, a base de ir desarrollando un poco toda nuestra estructura, llegamos a tener pues un GoITree de este tipo. He sustituido un poco los textos
por iconos para que os hagáis un poco la idea de la complejidad que puede llegar a tener nuestro Goitree. Normalmente solemos trabajar con 3, 4, 5 como mucho goals de los que luego se van desplegando diferentes oportunidades y diferentes ideas, como vais viendo ahí. Fijaros que ahí me he quedado en el nivel de idea, ¿eh? De cada una de esas bombillas saldrían todos los experimentos que se nos ocurran. Como veis, esto, si lo hacemos, si detectamos 2 goals, podemos estar trabajando perfectamente con 50, 60 ideas de experimentos. Que seguramente, si tú haces un enfoque puramente creativo, como decíamos antes, interrelacional y el creativo, si no lo haces mediante un sistema, es muy difícil que en tu sitio web, que en tu producto digital se te ocurran 60 experimentos. No vas a encontrar tantas cosas para probar, pero utilizando este sistema sí que vas a llegar a identificar todas esas posibilidades, porque de cada idea, por ejemplo, una idea puede ser, vamos a utilizar recomendaciones de influencers, por decir algo, ¿no? En nuestra campaña de adquisición. Bueno, pues un experimento será utilizar campañas de influencers en TikTok, otro será utilizar campañas de influencers en Instagram, otro será utilizar campañas de influencers en Twitter. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esos 3 espacios es totalmente distinta y no puedo estar mezclando el mismo experimento porque las hipótesis van a trabajar de diferente manera. Diferente público, diferente forma de consumir el contenido, diferentes segmentos, diferente formato. Entonces, de una única idea, que es hacer recomendaciones o buscar recomendaciones de influencers, van a salirme 4, 5, 6 o 7 experimentos en función de todas las redes en las que vaya a trabajar. Entonces, esto, como veis, va abriendo el abanico y empezamos a trabajar con muchas posibilidades. ¿Por qué es importante el Goitree para nosotros? Aparte de, digamos, procedimentar la forma en la que detectamos oportunidades, ideas y experimentos, que esto para mí ya es suficientemente revelador. Pues porque nos permite hacer foco en una cosa a cada momento. Es decir, nos permite hacer zoom in, centrarnos en algo de lo que tenemos todo el contexto, solo tenemos que mirar hacia arriba para ver el contexto, y luego podemos saltar a otro experimento y hacer zoom out, ver un poco toda la estructura del Goitree y centrarnos en otro experimento o en otra idea o en otra oportunidad para trabajar sobre ella. Nos va a permitir movernos a nivel de documento en una forma muy visual. Si tenéis un poco de conocimiento del visual thinking, todo este tipo de herramientas nos ayudan mucho para ello. Además, como ya hemos comentado, maximiza mucho la capacidad para la generación de nuevas ideas y experimentos muy por encima de hacerlo de ninguna otra manera. Y facilita un poco, como decíamos antes por el contexto, la comprensión del origen y la justificación de los experimentos de cara a nuestros responsables, a nuestros clientes o lo que sea. Es decir, o sea, ¿por qué vas a hacer este experimento? Este experimento me va a costar dinero. ¿Por qué vas a hacer este experimento? ¿Dinero o el coste de la oportunidad? Bueno, pues puedo argumentar perfectamente cuál es la razón por la que estoy haciendo el experimento, qué es lo que voy a validar, qué es la palanca que voy a mover, cuál es el objetivo que voy a accionar. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto hace que la herramienta de Goitree sea una estructura, o sea, una herramienta, un sistema realmente muy interesante. Vamos a ver un ejemplo práctico con el gigante de las ventas de Amazon y os voy a enseñar un poco la planificación y luego os voy a enseñar el Goitree completo. Es importante, fijaros que hasta aquí, volviendo un poco, voy a volver a la diapo anterior, como os he dicho, es interesante que utilicemos algún tipo de herramienta que nos permita movernos por este mapa de una forma muy visual, ¿no? Y muy operativa. Lo podéis hacer como queráis. Hay gente que lo hace con hojas de Excel, otros lo hacen con un papel y un boli, pero entonces sí que vais a necesitar una hoja muy grande. A mí me gusta particularmente utilizar una herramienta de visual, así de bocetado visual, como por ejemplo Miro. No sé si lo conocéis. Miro es una aplicación que tiene una versión gratuita, luego una versión de pago con los proyectos que podáis tener activos, pero si vais a tener un proyecto de vuestro negocio, os va a servir perfectamente con la cuenta gratuita. Y lo que tienes es una especie de lienzo infinito en el que tú puedes ir utilizando diferentes herramientas de generación de elementos visuales muy rápidos, de bocetado, para generar. Hay gente que lo utiliza, por ejemplo, para hacer las típicas jerarquías web y cosas así. Y viene muy bien para hacer el Goitree. Lo vais a poder hacer mediante post-it, por ejemplo. Vais a ir poniendo post-it y vais a ir generando vuestro árbol. Miro para esto, por ejemplo, es muy adecuado. Hay un montón de herramientas un poco parecidas a Miro que podéis utilizar. Pero vamos a ver este ejemplo que os decía, un ejemplo práctico con Amazon, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué he elegido Amazon?
que no es ejemplo de nada para ningún e-commerce? Pues porque todos sabemos de qué estoy hablando cuando estoy hablando de Amazon, que es como una cosa así muy general, y además vais a poder identificar muy bien un poco los ejemplos que quiero poner. En el caso de Amazon, no es cliente nuestro, pero hemos hecho un poco la simulación como si lo fuera, ¿no? ¿Cuál sería una North Star Metric de Amazon? Pues pedidos mensuales por cliente activo, ¿vale? Esta North Star tiene algunas cosas muy interesantes. Un cliente activo, ¿cómo se define? Pues es un usuario que ha realizado al menos un pedido dentro de un marco de tiempo específico, en este caso un mes, ¿no? Que es el tiempo que estamos definiendo. Esto nos asegura que la métrica se enfoca en usuarios comprometidos que están interactuando con la plataforma. Además, estamos hablando de pedidos. Y esto incluye todo tipo de compras que se pueden realizar en Amazon, ¿no? Productos físicos, productos digitales, servicios. Representa cualquier tipo de transacción que puede completar el cliente. Además, tiene un alcance a nivel de tiempo, ¿no? Estábamos hablando de pedidos mensuales. La métrica que vamos a utilizar para identificar esta North Star, su evolución, se va a medir mensualmente y nos proporciona una especie de fotografía perfectamente regular y actualizada del comportamiento que tiene el cliente, del rendimiento que tiene la plataforma. Y además esta métrica refleja muy bien el valor que ofrece Amazon, ¿no? El valor central, que es una amplia gama de productos, una conveniencia para el usuario para comprar ahí, una experiencia de compra sin interrupciones súper fluida. De alguna forma podemos decir que los pedidos frecuentes indican que los clientes de Amazon están encontrando valor de forma repetida, ¿no? Que están satisfaciendo las necesidades que tienen a través de las compras en la plataforma, ¿no? Entonces, si lo hacen regularmente, pues eso es una prueba de ese valor. Y además es una métrica que tiene un factor de predictibilidad del éxito a largo plazo, porque un aumento de los pedidos mensuales por cliente, como es este caso, va a predecir pues, un mayor valor del tiempo de vida del cliente, mejores tasas de retención y un crecimiento de los ingresos mucho más consistente para el negocio, ¿no? Por debajo de esta North Star nos vamos a encontrar con el objetivo. Y uno de los objetivos que estaría impactando en esa North Star Metric sería optimizar el descubrimiento de productos en España. Vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar para Amazon España. Vamos a desarrollar un poquito más este goal. Podría ser algo así como optimizar el descubrimiento de productos y el inventario en Amazon España, aumentando la tasa de conversión de búsqueda a compra del 20% al 26% durante 18 meses. Y esto se logrará mediante mejoras en el motor de búsqueda, en las opciones de filtrado, en las recomendaciones personalizadas y va a contribuir a aumentar las ventas y la satisfacción del cliente. Fijaros que he tenido que extender un poco la descripción del objetivo para que sea un objetivo realmente smart, ¿no? ¿Qué representa el objetivo? Pues mejora la tasa de conversión. ¿A quién va dirigido? A todos los usuarios de la plataforma de España. ¿En dónde? Pues en el mercado español. ¿Por qué? Para facilitar el descubrimiento de productos y mejorar la tasa de conversión. ¿Es un objetivo alcanzable? Sí, porque contamos con los recursos y las estrategias necesarias, somos capaces de implementar estas mejoras y estos filtros en el motor de búsqueda y contamos con la tecnología necesaria, ¿no? Además, es un objetivo relevante porque está alineado con metas mayores, está alineado con la North Star Metric, tiene impacto en el negocio, una mejora en la tasa de conversión, mejora las ventas y el compromiso del cliente, y además podemos definir un marco temporal en el que se va a desarrollar, ¿no? Es decir, tiene todo lo que necesita un objetivo para ser un objetivo SMART, por tanto, adecuado a esto. Y por debajo vamos a desarrollar oportunidades, y una de ellas es aumentar la visibilidad de productos populares y ofertas especiales. Lógicamente, esto impacta positivamente en el descubrimiento de productos en España, ¿no? Normalmente cuando atacamos las oportunidades es muy interesante que las acompañemos de causas y evidencias de estas oportunidades, ¿vale? Por ejemplo, para este caso práctico, una causa posible podría ser que, se me ocurre, que esto es una cosa que tenéis que evaluar vosotros con la analítica, pero podría ser, por ejemplo, que el diseño de la página principal y las páginas de categorías, las páginas de lista de productos, no priorizan la visualización de productos populares o en oferta, ¿no? O que falta una estrategia clara para destacar estos productos, ¿no? Que tienen una conversión muy alta o tienen descuentos significativos. Y la evidencia de esta causa sería que en el análisis de navegación, perdón, que se me ha disparado esto, muestra un 25% de la página principal sin interacción ninguna, o que la tasa de conversión del 10% en productos en oferta
es bajo considerando el potencial de estas ofertas para atraer compras, ¿no? Pues esos serían unos datos analíticos que reflejarían que ahí tenemos una oportunidad en el sentido de que hay un problema, digamos, a nivel de conversión, ¿no? Y por debajo de la oportunidad, las ideas. En este caso, una idea es implementar una sección de ofertas del día con descuentos temporales en productos seleccionados. Esta idea consiste básicamente en crear una especie de sección en la página principal donde vamos a dedicarla pues, a esas ofertas del día, donde vamos a presentar descuentos temporales en algunos productos seleccionados. Y esto puede generar cierta sensación de urgencia de los usuarios, podemos incentivarles un poco a nivel de compra compulsiva, ¿no? O de impulsiva, mejor dicho. La idea debería estar un poco, deberíamos completarla, obviamente, aparte de nombrarla, tenemos que meter un poquito de documentación, podemos darle detalles sobre cuál sería la ubicación ideal de esta sección de la que estamos hablando, pues basándonos en los mapas de calor del sitio, o podemos argumentar la idea mediante, ilustrándola mediante sesgos cognitivos, por ejemplo, como la sensación de urgencia para aprovechar las compras impulsivas. Lo ideal es que metamos toda la documentación que podamos porque de esa manera contaremos con toda la información que nos permita definir hipótesis de los experimentos, que son los que vienen ahora. Un experimento de esto que estamos hablando podría ser destacar el apartado de productos en oferta en la home, en desktop, en escritorio, para usuarios que han hecho una búsqueda. ¿Cómo podríamos generar una hipótesis alrededor de este experimento? Pues mira, podríamos definir o podríamos describir esta hipótesis como, la tengo aquí apuntada, creemos que rediseñando el bloque de productos en oferta de la homepage para el segmento de usuarios desktop de España hará que aumente el número de usuarios que visitan las páginas de producto porque los usuarios estarán más motivados a interactuar con productos relevantes que ofrezcan descuentos atractivos. ¿Vale? Y ahora tendríamos que definir cuál es la naturaleza de ese experimento, ¿no? ¿Cómo vamos a accionar este experimento? ¿Cómo vamos a refutar o validar esta hipótesis? ¿Vale? Y ahí vendrá un poco, esto ya se nos escapa un poco, pero como decía, como comentaba antes, se suelen utilizar los test de tipo A-B, pero se puede hacer de muchas otras maneras. Quizás un día podemos hablar un poco de experimentación y profundizar un poco en todas las alternativas que hay. Pero aquí lo importante es definir una hipótesis y luego definir una fórmula que valide o que refute esa hipótesis. Y os voy a enseñar, antes de acabar, perdonadme que me salga de esa pantalla y os enseñe esta otra. Esta. Vale, esto que vais a ver a continuación, añado aquí, esto es Experimentor, ¿vale? Esto es la herramienta que se desarrolló que desarrollamos en Product Hackers para poder documentar todos los procesos que hacemos con nuestros clientes, todos los proyectos de growth que hacemos con nuestros clientes y que está creada o que está desarrollada a partir del GOI-Tree, ¿vale? El GOI-Tree, digamos que es la estructura de organización de objetivos, de oportunidades, de ideas, de experimentos que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Y tiene una fórmula visual que yo creo que nos va a ayudar muy bien a entender esto que acabamos de ver. Fijaros, ahora mismo estoy en la ficha de nuestro cliente de Amazon, donde tenemos un contexto un poco del cliente, hay una pequeña descripción de la naturaleza de este cliente y donde ya hemos documentado nuestra North Star Metric, ¿vale? En este caso está documentada en inglés la métrica principal, pero ya veis que es precisamente esto que comentábamos antes, ¿no? De pedidos mensuales por usuario activo, ¿vale? Y aquí un poco viene definido lo que os acabo de contar, ¿vale? Bueno, pues dentro de este cliente, aparte de venir aquí una serie de métricas, objetivos y tal del mismo, que es un poco el resumen de cuál es el estatus que tiene este cliente, tenemos aquí el GOI-Tree, ¿vale? Y en el GOI-Tree, fijaros que lo que hace es un sistema de acordeones que se va a ir desplegando a medida que yo quiera ir navegando. En este caso, ya hemos visto cuál es la North Star Metric y ahora lo que tenemos aquí son 3 objetivos, 3 goals. El primero es aumentar el número de clientes activos mensuales en España, con esto se incrementará la North Star Metric, optimizar el descubrimiento de productos y el inventario, que es el que he puesto en el ejemplo, e incrementar el valor promedio del pedido en España, el Average Order Value, ¿vale? Bien, pues para cada una de estas goals, para cada uno de estos objetivos, si yo lo despliego desde aquí, tengo un listado con todas las oportunidades que se presentan, ¿vale?
Por ejemplo, aquí, aumentar la visibilidad de productos populares y ofertas especiales. Yo, dentro de este objetivo, fijaros, voy a entrar dentro del objetivo, puedo hacer una descripción mucho más completa del objetivo, es decir, estoy documentando mi objetivo. Puedo hacerlo en diferentes fases. Primero, simplemente nombro el objetivo de una manera general y luego ya lo detallaré, lo documentaré un poco más profundo. Pero en esta fase inicial podríamos quedarnos solo con eso. Cojo mi objetivo y lo documento. Y luego voy generando o voy definiendo todas las oportunidades a partir de ese objetivo. Por ejemplo, esta de aumentar la visibilidad de productos populares y ofertas especiales. Y si entro, lo que tengo es una definición de esa oportunidad con las posibles causas de la misma y las posibles evidencias de que esa oportunidad realmente es interesante. Puedo añadir incluso capturas de pantalla que argumenten esa oportunidad. Puedo entrar en todo un nivel de descripción bastante potente. Bien, volvamos a GoTree. Estaba en este nivel, en el nivel de la oportunidad. Pues la oportunidad también se puede desplegar y vamos a tener ideas. En este caso tengo dos ideas. Destacar productos populares y ofertas en la página principal con banners o secciones dedicadas o implementar una sección de ofertas del día con descuentos temporales en productos seleccionados, que era un poco la que creo que esta es la que os he puesto en el ejemplo. Esta idea, lo mismo. Yo puedo entrar y ver que tengo una descripción de la idea con un research, con una investigación, puedo argumentarlo a nivel de estudios de mercado, argumentarlo a nivel de sesgos cognitivos que potencien un poco esta idea, de la que podamos colgarnos, de la que podamos aprovecharnos. Y vuelvo a mi GoTree. Creo que era este. Y dentro de mi idea tengo un experimento. ¿Vale? Y este experimento, si entro en él, ya veis que es destacar apartado de productos en oferta en Home Desktop para usuarios que han hecho una búsqueda, que es el experimento que hemos visto en el ejemplo, ¿no? Y dentro de mi experimento, pues tengo una hipótesis. Creemos que rediseñando el blog que os he enseñado antes, ¿no? Y dentro de esta hipótesis ahora empezaré a definir cuáles son, qué métrica es la que voy a utilizar para validar esta hipótesis, si esta métrica necesita de una serie de KPIs secundarios que validen de alguna manera que no tiene impacto negativo en otras fases del journey, porque podría ser que mi experimento haga que funcionen algunas cosas, que funcionen mejor algunas cosas, porque funcionen mejor otras. Es decir, no solamente voy a medir una métrica de éxito, sino también métricas de control, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y desde aquí mismo, en nuestro caso, y esto ya sale un poco fuera de lo que estamos viendo del GoTree, nosotros desde aquí mismo podemos incluso definir detalles del experimento. Podemos incluso priorizarlo, como os decía antes, con el ICE, que ahora voy a venir. Puedo documentarlo a nivel de capturas de pantalla, a nivel de diseño e incluso implementar directamente desde aquí el experimento mediante JavaScript. ¿Esto qué hace? Hace que a través de Google Tag Manager yo integro un JavaScript en mi sitio web y estoy generando el experimento directamente desde esta herramienta. Como veis, todo integrado. Es decir, documento el GoTree, llego hasta el desarrollo del experimento e incluso puedo poner el experimento en funcionamiento directamente en el sitio de mi cliente. Y finalmente, una vez que el experimento ha concluido, puedo analizar los resultados de ese experimento y evaluar si realmente el impacto, aquí lo tendría, ha sido positivo o no. ¿Vale? Incluso el impacto potencial económico, todo lo que haga falta. Es decir, tengo todo el sistema integrado aquí. Pero lo normal sería que nosotros nos quedáramos en esta parte de definición del GoTree. Simplemente es para que veáis un poco que tiene como una continuidad, ¿no? Que todo está una uniformidad. Pero desde aquí yo puedo navegar de una forma muy cómoda por cualquier rama de mi árbol para identificar lo que me interese, ¿vale? Y puedo tenerlo todo desplegado si yo quiero para tener toda la... mira, en este caso no hay experimentos en esos. Mira, aquí tengo, por ejemplo. Ya veis que muchos son experimentos de prueba, ¿eh? Esta ficha de Amazon, ya os he dicho que no es un cliente nuestro, lo que hacemos es utilizarlo para generar pruebas, experimentos, para que la gente practique y tal. Pero yo desde aquí ya tengo un sistema de navegación muy visual que me va a permitir entrar en cada experimento, entender, fijaros arriba tenemos una especie de migas de pan en lo que yo estoy en mi experimento, pero sé a qué idea pertenece, a qué oportunidad y a qué objetivo, ¿vale? Y de esa manera puedo navegar de forma muy profunda por toda mi estructura, ¿vale? Visto esto, llega el momento un poco de que veamos si tenéis alguna pregunta o si tenéis alguna duda o si queréis incluso si alguna recomendación sobre, que esto suele ser muy típico, qué cosas se deben mirar, cuáles son los sesgos más habituales y estoy a vuestro servicio.
Moncho, te espero aquí, para la sección de preguntas. Vale, te le he dado como a 5 botones menos al que le tengo que dar, madre mía. Bueno. Joder, tío, me he pasado. O sea, he estado escribiendo en el blog de notas. O sea, las cosas que venían directamente desde el momento que estaba viendo tu presentación y, jolín, es que me encanta ese concepto de cómo organizar. O sea, el Goitree es como la solución perfecta, es una forma de plasmar una estrategia, jolín, y además mezclado con la North Star Metric. Sí. O sea, va bajando de tal forma que, jolín, que al final me imagino que el fondo del árbol, ¿no? Es un montonazo de experimentos que se pueden hacer, de tareas, que no todos tienen experimentos. Entiendo que hay cosas que son clarísimas, ¿no? Oye, mira, que la accesibilidad de nuestra web está por los suelos, ¿no? Tendríamos que... O sea, hay cosas que ya no son experimentos, sino que son absolutas certezas. Exacto. Y que son posiblemente herencias de otros tiempos y que le toca lidiar al responsable de turno o a la responsable de turno, ¿no? Exacto. Hay una cosa que mira, que lo he dicho que lo iba a tocar, pero espera un segundo, que a ver si llego hasta ello, el ICE, porque os he dicho que os voy a comentar lo del ICE, que esto es muy interesante porque nos sirve para cualquier cosa. Es una fórmula de priorización que nos vale para cualquier cosa. ¿Qué es esto? A ver, voy a ir a algún experimento que tengamos el ICE definido. Yo creo que en este... Sí, perdón. Ahí estamos. Definition, ICE scoring. Vale, esto es sí. Mira, vamos. Sí, Vale. esto está guay. Cuando tenemos muchas ideas o muchos experimentos o muchas cosas en nuestro sitio que tenemos que arreglar, imagínate que hacemos ese scanning, ¿no? Hacemos ese scan del sitio, del producto, y dices, puf, aquí esto está mejorable, aquí hay una oportunidad, esto lo está haciendo la competencia, yo no lo estoy haciendo. Y obtienes un montón de ideas. Incluso esto se puede hacer a nivel de idea o a nivel de experimento. Y dices, joder, ¿por dónde empiezo? O sea, tengo un montón de cosas. Claro, ¿por dónde empiezo, no? A trabajar. Pues si has sacado 40 ideas y estás tú solo en el proyecto, pues ostras. Entonces, hay una fórmula muy tonta que se llama ICE Scoring, que lo que hace es evaluar 3 parámetros de las ideas, que es el impacto que tiene esa idea en tu negocio. Es decir, ostras, pues si vamos a trabajar en una idea que lo que está es atacando, por ejemplo, la fase final de nuestro funnel, está impactando de forma muy directa en la conversión, pues es probable que tenga una afección muy potente, ¿no? Entonces, ese impacto sería muy alto. Nosotros le damos un valor de 1 a 10. Aquí podéis hacer una tabla. Nosotros tenemos una tabla en la que por cada 5% que incrementa el impacto es un valor más de ese 1 a 10. Luego tenemos un poco la confianza en que esto va a funcionar. Es decir, hostia, esto puede tener un impacto brutal, pero es muy poco probable que tenga impacto. Es decir, una cosa es el impacto que puede tener y otra cosa es la probabilidad de que tenga ese impacto, ¿vale? Entonces, ese nivel de confianza en que mi experimento puede funcionar, también lo podemos definir aquí. Un valor de 1 a 10, de nuevo. Y finalmente, la facilidad con la que podemos implementar este experimento, esta prueba. Claro. ¿Cuánto de fácil es validar esto? Oye, pues es una chorrada, puedes cambiar un botón, que estos son 5 minutos. Perfecto. Entonces es una facilidad de 10 o de 9. Pero igual, si tienes que generar una prueba de concepto de una nueva calculadora para tu... imaginaos que tenéis, por ejemplo, se me ocurre una web de estas de estimación de costes de un seguro o algo así, ¿no? Tienes que generar un formulario con mogollón de elementos que se calculan valores y no sé qué tal. Y dices, hostia, esto tiene un curro, hacer esta calculadora, este formulario, pues importante. Pues igual el factor de facilidad tienes que ponerlo en 1 porque es un marrón. O generar un nuevo sitio web. Pues generar un nuevo sitio web está guay, seguro que puede tener un impacto muy grande y una confianza en que vas a mejorarlo mucha, pero es muy difícil hacer un sitio web, es muy complejo, ¿no? Salvo que estés utilizando el creador por inteligencia artificial de WordPress.com, con lo cual vas a generar un sitio en un Plus Plus, pero normalmente es difícil. No, claro. Me gusta mucho, o sea, desde el comienzo, que es la definición de la North Star, que también tiene su tela, ¿no? Pero tal, pues sobre todo que todas y cada una de las capas tienen sentido, ¿no?
y es completamente la antítesis completa de cosas que he visto en X compañías, ¿no? Que de repente viene un manager o una manager y dice, no, tenemos que incrementar en un 7% la facturación de los afiliados, ¿no? Y se lo encargan a una persona. Y toma, tienes 3 meses. O sea, eso que se suele dar, ¿no? Le llaman rocks, le llaman rocas y tal, que es, vamos a hacer esto, ¿no? Que son cosas muy concretas, pero que no cuelgan de una principal. Exacto. Que son como, a mí me daba la sensación, ¿no? De que te coges un montón de papelitos que tienes en un cuenco y los tiras al aire y los que queden encima de la mesa, pues son los que vamos a hacer. Bueno, hoy me apetece que sea aumentar la facturación un 7%, el departamento de afiliación, y se lo encargas además a un responsable de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y ahora, venga, ponte a trabajar, cuando son cosas que pueden afectar. Sí. Uf, es decir, para poder mover ese porcentaje tienes que hacer 300 cosas o Sí. 3, pero, ¿sabes? Esa es yo creo que una de las partes fundamentales de todo esto, ¿no? Que cómo se estructura hasta llegar a la última tarea para lograr un único objetivo, que es un objetivo que además mezcla productos, o sea, resultados de negocio con experiencia de usuario. O sea, Sí. Mira si es potente esto que acabas de decir, si es importante, que una de las, lo he dicho al principio además, una de los factores de la North Star Metric es que debe alinear a cliente y a negocio, pero además debe alinear a todos los departamentos de la empresa. Es decir, todos los departamentos de la empresa deberían conocer la North Star Metric. Y cuando la conocen van a ser conscientes desde que su departamento no pueden accionarla directamente porque probablemente está muy lejos de ellos. Pero como luego van a ver que eso se desglosa en una serie de objetivos, van a decir, ostras, este objetivo sí está a mi alcance. Yo sí que puedo accionar esto. Pero tiene sentido para mí accionar esto porque veo que mueve la North Star Metric. Porque efectivamente. Me está dando el contexto que yo necesito para entender por qué hacemos lo que hacemos. Y normalmente la gente, cuando entiende lo que hace, lo hace mejor. Exactamente. Y le ve el sentido. Claro. Porque es que todos necesitamos un propósito en nuestro trabajo. Y el propósito está ahí. Sí, que no sea únicamente vender más, que sí. Claro. Hay que hacerlo de la forma adecuada, moviendo las palancas adecuadas, ¿no? Claro, es muy importante. Me parece fascinante. Esta es una escuela para los departamentos de marketing y ventas y técnico y tal, de cualquier empresa. Me encanta. Sí. ¿Quieres que veamos las preguntas? Perdona, en el tema del ICE Scoring que comentábamos, lo único que me faltaba es, una vez que tiene los 3 valores, de 1 a 10, los multiplicas. Que te he interrumpido, perdón. No pasa nada. El primero por el segundo y por el tercero. Total, que fijaros que aquí yo lo que tengo es un total de un posible 1000, que sería 10 por 10 por 10, tengo 192 puntos. Pues cada idea o cada experimento tiene un valor. ¿Cuál tienes que atacar? Los valores más altos. Exacto. Ya está. Ya tienes una fórmula de priorización. Hay muchas formas de hacer esto, pero el ICE Score para nosotros es una de las más eficientes cuando trabajas con un volumen muy alto. Y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa en tu vida, O sea, puede ser incluso cómo decidir a dónde te vas de vacaciones, a qué extraescolares vas a apuntar a los niños, o se puede utilizar para un montón de cosas. Es una herramienta de toma de decisiones. Simplemente escoge cuáles son los 3 atributos que son para ti importantes, los que afectan a la toma de la decisión, y establece un multiplicador. Si quieres, incluso puedes hacer que algunos de los valores tengan una multiplicación de mayor valor. Por ejemplo, que el IS sea de 1 a 20 en vez de 1 a 10, porque para ti es muy importante que las cosas sean fáciles porque tienes muy poco tiempo, o al contrario, dispones de un montón de tiempo y para ti lo que más implica es el impacto. Pues igual el impacto tiene que tener un multiplicador mayor. Depende, esto se puede reequilibrar como necesites. Pero es una fórmula. Sí, es que esto me recuerda también a otra de estas iniciativas que de repente tiene algún manager que es, oye, a ver qué ideas se os ocurren. Qué genial, Sí. Pero fíjate todo el marco mental que necesitamos para generar ideas. Es que no se puede, no le puedes decir a alguien que te diga ideas. Necesita un marco mental y requiere un proceso, tío, para que esas ideas tengan sentido y sobre todo que puedas generar muchas. Porque sin ese marco no vas a poder generar ideas. Ya te digo. Pero esto es muy bueno. Oye, a ver qué ideas tenéis de proyectos que puedan levantar las ventas que puedan ser desarrollados en menos de 3 días. Oye, por lo menos te ponen vamos acotando. Oye, que no nos cueste trabajo, Pero, vamos a vender más con poco trabajo. Muy bien, hombre. Ole,
así, palmadilla en tal. En fin, bueno, ya te digo, es divertido. Joder. Sí. Vamos con una nueva parte, o no tan nueva, ¿no? Que es la de preguntas y respuestas. Debería poner una música yo aquí o algo así. Pam, 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 pam. Mira que no hay tecnología para hacerlo y todavía llevo no sé cuántos años haciendo webinars y nunca he puesto música, ni efectos, ni nada. Soy el soso, el soso de los webinars. Vamos, esto es en bruto, tío. Vamos ahí al grano, a lo esencial. Vale. Son preguntas muy básicas, pero yo creo que obligan a pensar, a aplicar un contexto, a que nos veamos en un contexto determinado. La primera es mía. ¿Vale? ¿Existe algún dato que indique si se recomienda tener un número máximo de goals o oportunidades? Sí, yo ya os digo que yo no recomendaría trabajar con más de 3 goals, con más de 3 objetivos. 3 es una cifra, 1 es muy poco, porque seguramente va a generar pocas oportunidades. 2 me gustan para negocios pequeños, para negocios de freelance y tal, 2 objetivos serían más que suficientes. Y cuando estamos hablando de negocios un poquito más complejos, 3 oportunidades, 3 goals es una buena cifra para trabajar con ellas. Por ejemplo, imaginaos que estamos trabajando pues, con una agencia, ¿no? Nosotros somos los dueños de una agencia, estamos trabajando con diferentes equipos, el departamento, hacemos SEO, hacemos diseño web, hacemos SEM, hacemos varias cosas. Bueno, pues ahí podríamos estar trabajando con 3 oportunidades, por ejemplo, relacionadas igual un poco con cada una de las disciplinas con las que trabajamos, por ejemplo. Nosotros hemos llegado a trabajar en algunos casos hasta con 5, pero se complica todo muchísimo porque el árbol se abre mucho. Entonces ya, si tú tienes un equipo de growth muy grande, tienes un equipo que están trabajando 8 o 9 personas, pues podrías afrontarlo. Pero cuando somos nosotros los que lo hacemos, yo no recomiendo trabajar con más de 2 objetivos. ¿Vale? Fantástico. 2, 3 máximo. Vale. Es que se me acaba de ocurrir una idea, ya te la cuento después. Vale. Gracias. Seguimos. Hay otro por ahí que se llama Monpadrón que también está preguntando. Sí. Gracias, Monpadrón, por tu pregunta. ¿Os ha pasado esta situación en la que tenéis varios experimentos al mismo tiempo que puedan estar afectándose unos a otros? Sí, eso es muy fijaros, por cierto, mira, voy a aprovechar esto. Voy a aprovechar para enseñaros precisamente cómo evitamos esto. Porque sí que pasa. Sí, mira, nosotros dentro de nuestra ficha de Experimenter, lo añado a pantalla, vale, nosotros estábamos en el GoiTree, pero si os fijáis, nosotros tenemos un listado directamente a nivel de experimento, porque nosotros trabajamos pues, sobre todo la parte de experimentación. Digamos que el GoiTree es una fase de ideación y una vez que ya la tienes, se revisa con cierta periodicidad para generar más experimentos para el backlog, pero luego puedes estar trabajando ahí con un mogollón de experimentos y ya no necesitas ir al GoiTree regularmente, ¿no? Simplemente vas ejecutando experimentos y validando hipótesis. Entonces, nosotros tenemos un apartado que es aquí que nos permite tener un poco un listado con todos los experimentos, con los experimentos que están funcionando en este momento, aquellos que se han parado por motivo que sea, aquellos que se han completado. Y además tenemos una línea de tiempo que nos permite ver qué experimentos están activos en cada momento. Entonces, si yo voy a lanzar un experimento, tengo que venir aquí al planning, comprobar qué experimentos están activos y ver dónde se están produciendo. Si estos experimentos se producen en el mismo journey del usuario, no deberían solaparse nunca. Ok. ¿Vale? O bueno, tendremos que estudiar si pueden tener un impacto. Igual son cosas como que aunque pasen en el mismo journey no tienen relación porque están atacando cosas distintas. Pero lo normal sería que sí que tuvieran influencia o siempre nos generaría esa duda de si están teniendo algún tipo de influencia. Es que a lo mejor pienso yo, ¿no? Imagínate que estamos haciendo un experimento respecto a, pues eso, la prueba social. Es muy socorrido el ejemplo. Y al mismo tiempo estamos, por ejemplo, trabajando en el CRO en todo lo referente al proceso de venta, de cómo el formulario, el proceso de checkout, tal. A lo mejor no influye, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Para mí la duda es que sí. El porcentaje de clientes que entran en la parte A que sí tiene nuevo tal, van de forma diferente al checkout. Me lo imagino así. Hay una fórmula para que tú puedas ejecutarlo de manera simultánea, que es que cada experimento ataque a segmentos distintos. Es decir, que tú estés definiendo, por ejemplo, que esto sí que lo podrías hacer, decir, mira, vamos a hacer un experimento en España para usuarios de escritorio.
Y luego tenemos otro experimento que es para españoles, pero en mobile. Entonces, son dos experimentos que nunca se ejecutan de manera simultánea. Entonces, podría analizar los resultados de manera independiente. Claro. ¿Vale? O en un caso, hago un experimento para los usuarios españoles de Madrid y otro para los de Barcelona, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, ya estoy influyendo mucho en el segmento. Quizás el segmento no es lo suficientemente variado para tener una representatividad adecuada para el experimento. Pero sería una fórmula, ¿no? Utilizar esa segmentación un poco distinta para separar ambas exposiciones. Fantástico. Muchísimas gracias, Pablo. Me ha quedado clarísimo. Bueno, Ana nos está preguntando hasta qué punto el cliente, muchas gracias Ana por tu pregunta y por estar aquí, hasta qué punto el cliente suele co-crear, dar vistos buenos, etcétera, de cada una de las fases o confía en la experimentación y sus resultados. ¿Cómo es esta dinámica, Pablo? Qué guay esta pregunta, Ana. Muchas gracias. Nosotros tenemos dos dinámicas que hacemos con el cliente. Una es la dinámica de North Star Metric, que suele ser una dinámica de unas 4 horas, a veces son 2 sesiones de 4 horas, en el que trabajamos en la definición de la North Star Metric. Es que telita. Claro, es que es un tema sobre el que hay que sentarse a reflexionar y es una dinámica que tiene su propia guía y tal, tiene una metodología, ¿no? En esa dinámica ya se suelen obtener un poco cuáles son los goals principales, ¿no? Cuando tenemos esa North Star Metric ya solemos definir una serie de goals. Entonces, después de que hayamos construido eso, de la participación del cliente, aquí digamos que ya entramos en una parte un poco más técnica donde normalmente no suele participar. Salvo que haya un responsable del proyecto, de su relación con Growth, que tenga como formación ya en el campo del growth y tal, normalmente aquí no entra. Lo que sí que hacemos es que una vez que se ha construido el GoiTree, se comparte con el cliente y se le explican. Quizás no a nivel de todos los experimentos, pero sí las líneas principales de las oportunidades e ideas que hemos identificado. Es decir, se co-crea la parte de North Star Metric y la parte de Goals y se presenta para su aprobación la parte de oportunidades, ideas y experimentos. Vale. Pero ya digo, depende mucho de cuál sea la cultura de la experimentación que tenga la organización, ¿eh? Hay organizaciones con las que incluso esta parte ya se hace también todo de forma conjunta. Pero normalmente por lo que nos pagan es por detectar oportunidades y generar ideas y experimentos. Eso es el valor donde nosotros podemos aportar mucha experiencia. Vale, jolín, fantástico. Es que tiene mucho sentido. Porque en esas 3 primeras líneas del GoiTree, claro, es que el cliente no solamente tiene que estar implicado, tiene un conocimiento del negocio superior a que cualquier otra persona puede tener, por lo tanto lo necesitáis. Es que claro. Tiene sentido. Claro, nosotros solemos tener un proceso de onboarding bastante extenso precisamente para poder llegar al máximo nivel de conocimiento, ¿no? A veces incluso implica visitar las oficinas del cliente y todo eso y conocer a la gente que está trabajando. Pero claro, es muy difícil que llegues a nivel de un CEO que lleva 20 años con su negocio. Pues obviamente sabe muchísimo más de lo que vamos a llegar a saber nosotros nunca, ¿no? Pero sí que en esa fase, en ese proceso de ideación, nosotros ya hemos visto muchos otros clientes, hemos hecho muchas pruebas y aunque no es fácil trasladar las ideas de un negocio a otro, sí que te sirve para inspiración, para sacar cosas que puedas empezar a probar, ¿no? Pero sí, la parte, digamos, de co-creación es fundamental en la parte alta del GoiTree. Fantástico. Mira, para terminar, porque es que ya son las 7:20, nos hemos ido de tiempo, pero porque es que merece la pena. Perdón por abusar de tu confianza y de tu tiempo, Pablo. Abdel nos preguntaba si esa plantilla de Notion que se ve por ahí se podría compartir. No tengo ninguna plantilla de Notion. Igual está creyendo que estoy hablando de Experimenter. Vale. Claro, igual al ver Experimenter la pensaba que era plantilla de Notion. Me quedas un poco... Sí, por el sistema, vale. No es un Notion, es un desarrollo propio que tenemos. Entonces es una herramienta interna, no lo puedo compartir. Pero esto es muy replicable en Notion. De hecho, era lo que os iba a comentar. Antes decía que para mí una herramienta de creación de GoiTree es muy útil porque es muy de usar, tirar, abocetar, que es muy rápida de trabajar, es Miro, ¿vale? Con Miro se puede hacer de una forma muy visual. Pero luego, es muy buena esta pregunta, muchas gracias, Adel, porque lo ideal es que no le llevemos a una herramienta de documentación que sea indexable, que donde podamos buscar la información, ampliarla, profundizar y todo eso. Y Notion es muy bueno para esto. Es muy buena recomendación. Entonces, no tengo, lo siento, no tengo una plantilla de Notion para compartirlo, pero sí que si queréis, Mon, yo te voy a pasar el PDF con la presentación de hoy para que aquel que quiera pueda crear una plantilla en Notion.
No sé si ponéis un enlace en YouTube para descargarlo. Lo hacemos ahí si quieres. Buscaos la vida. Te Así, comparto la presentación y así que puedan trasladar un poco las secciones que hemos hablado y puedan crear su estructura en eso, que me parece un ideón hacerlo así. De hecho, fantástico. yo no recuerdo cómo lo hacíamos antes de tener experimentos, pero es muy probable que lo hiciéramos en Notion porque es una de las herramientas que utilizamos todos de documentación. Fantástico. Bueno, ya sabéis, os dejo aquí, por si acaso no lo tenéis, el enlace a nuestro canal de YouTube. Echadle un vistazo porque en breve, o sea, hoy es miércoles, si no mañana, el próximo lunes, este webinar estará subido. Dejaremos un enlace para la presentación. Muchas gracias, Pablo. Y queda una última pregunta que, bueno, yo creo que más o menos ya está contestada. Pero bueno, aquí un tal Monpadrón. Monpadrón que dice, si se podría dar acaso de tener una buena oportunidad e idea y que luego no sé cómo se puede llegar a esa conclusión, salvo haciendo más experimentos y que haya mejores resultados. No, pero ha habido experimentos equivocados, es decir, ¡Hombre! Sí. A ver, tenemos que pensar, esto un día hablaremos de experimentación y desmontaremos unos cuantos mitos. Mitos y leyendas de la experimentación. Pero tenéis que pensar que se considera que tener un 30% de éxito en los experimentos ya es muy buenas noticias. Es un dato muy bueno. Nosotros en Product Hackers tenemos una tasa bastante mejor, por encima del 50%, pero porque tenemos mucho expertise y porque tenemos experimentos, que tenemos documentados decenas de miles de experimentos y muchas veces reutilizamos material, entonces ya sabemos más o menos lo que funciona y lo que no por vertical. Pero cuando estamos trabajando en nuestro negocio y no tenemos esa perspectiva, conseguir un 30% de éxito en los experimentos es la leche. Y una cosa con la que nos vamos a encontrar a veces es que vamos a ver que tenemos ideas que no se pueden validar mediante experimentos y que eso termina en un callejón sin salida. O bien tenemos que utilizar otro tipo de técnicas mediante iniciativas que no tengan esa inferencia causal, o es más difícil, o simplemente no podemos validar esta idea. La única forma de hacerlo es la implementamos y medimos y a ver qué pasa, que experimentas y no aciertas y dices, joder, pues yo tenía una hipótesis y no se ha cumplido. Yo he pensado que colocando elementos de prueba social aquí, esto iba a funcionar. Aunque la idea sea buena, es decir, necesitamos hacer esto para llegar a este objetivo de que a lo mejor el experimento no es el adecuado. Exacto. La idea es buena, pero la hipótesis que hemos querido validar sobre esa idea no se cumple. Por ejemplo, mira, hay un ejemplo muy fácil. Nosotros pensamos que poner testimonios debería servir como prueba social que sirva para mejorar la tasa de conversión, ¿no? Inscripciones en un webinar, por ejemplo. Y ponemos una zona de reseñas donde gente que ha estado en webinars anteriores dice que los webinars de Pablo Moratino son la bomba, me han permitido mejorar mi negocio un montón y tal. Y, joder, pensamos, si ponemos aquí esto, vamos a conseguir más suscriptores. Y luego resulta que pones el experimento en marcha y no mueve la aguja. Y dice, no, pues no tenemos ninguno. Y dices, ¿qué pasa aquí? ¿El experimento ha sido erróneo? No, quizás no hemos ejecutado el experimento adecuadamente. Hacemos un análisis de mapas de calor y descubrimos que es que la gente no llega hasta la zona de los testimonios, que queda por debajo del scroll y no lo leían. Entonces, el experimento no se ha ejecutado correctamente. Por eso no ha validado la idea. Podemos repetir, una vez que descubrimos eso, iteramos el experimento cambiando eso. Y esto pasa mucho. A nosotros nos pasa mucho de experimentos que no responden como esperábamos, pero se iteran porque tenemos una alta confiabilidad en el resultado. Y decimos, joder, algo está pasando aquí. No está funcionando por algún motivo. Iteramos, pum. O tenemos una mejora, pero no es tanta como esperábamos. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos perdido algo? ¿Tenemos que apretar más esto? Quizás hacen falta más testimonios o testimonios de diferentes personas con diferentes características demográficas y vamos probando, vamos iterando sobre el mismo experimento. Se pueden dar todas esas situaciones perfectamente. Qué bueno. Es muy divertido. Qué bueno, ya te digo. Esto, madre mía, es música. Es una música y buen metal. Muchísimas gracias, Pablo, por esta presentación, por las respuestas a las preguntas, por este tema, por este conocimiento, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas las que habéis estado hoy aquí en directo y que habéis hecho preguntas. Por favor, esto es lo importante de los webinars. Es que si no, os dejamos el vídeo en YouTube y ya os apañáis. No. Lo ideal es que vengáis en directo y preguntéis. Y bueno, pues ahí estamos.
Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Nos vemos dentro de unos 15 días Sí, aproximadamente. mira, nos veremos también con aquellos que se acerquen a WordCamp Valencia, que estaremos por allí hablando de cosas de WordPress y además voy a hablar, tengo una charla sobre cómo dejar o superar los funnels de conversión y empezar a trabajar con los flywheels, que es una idea mucho más interesante a la hora de meter usuarios en el embudo de nuestro negocio. Y nada, ahí abierto a que todos los que se pasen pues a charlar sobre el tema que les parezca adecuado y echar un cable a todo el mundo que se presente ahí. Yo no me la pierdo, porque voy además a WordCamp Valencia, allí estaremos, que es la primera semana de noviembre, si no estoy equivocado, el primer fin de semana. Y allí estaremos. También estaremos nosotros durante esa semana en el South Impact. South Impact, que organiza Mowomo, y mañana, a partir de mañana en la TRG, en la antiguamente llamada TarugoConf. Qué buena. Allí desde mañana en Madrid. O sea que tendréis la oportunidad de vernos en esos 3 eventos y os animamos eso, a que vengáis, sobre todo a todos los eventos que hemos dicho, que son súper interesantes. Uno por tecnología, el otro por todo relacionado con startups, con crecimiento, etcétera. Y la WordCamp, pues porque son WordCamp. Nosotros somos adictos a Estamos en todos los lados, Mon. Estamos en todos los lados. En todas las ferias tenemos bocina. Y venid a vernos. Tenemos regalitos, pero sobre todo tenemos una muy buena conversación y muchas ganas de conoceros a todos y a todas. Sin más, nos vemos en el siguiente webinar. Estad atentos y atentas y, por supuesto, suscribíos a nuestro canal de YouTube, consumid nuestro contenido, que nos encanta hacerlo para todos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.